Era para darles la bienvenida a otra reunión científica nuestra y con mucho placer quería presentarles a la coordinadora de hoy, que es la doctora Valenti, y tenemos el gran placer de tener a la doctora Ivana Paz y Marcia Onsari. Por favor, mutéense. Pero vamos a mirar algo, o no sé. Eliana, ¿te podés mutear? Mutéense todos. Yo te doy la palabra a vos, Claudia Valenti. Muchas gracias. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto, Claudia. ¡Ay, por fin, por fin! Estoy como loca en una charla tan fantástica. Bueno, un lujo. Un lujo. Bueno, quería darles la bienvenida a todos en esta sexta reunión científica. Esperen que, como estoy con el teléfono, porque no puedo conectarme con la computadora, es un calvario. Bueno, pero en esta sexta reunión científica, así como estamos como transpirando en la conexión, las personas que van a dar esta charla, que tiene que ver con actividad física y alimentación, son dos profesionales de excelencia y que, bueno, aman de lo que van a hablar. Como se nos atrasó un poquito el tiempo y esto me volvió un poco loca de no poderme conectar, quería contarles que el tema central de estas dos disertaciones, en una primer parte la va a dar la doctora Ivana Paz. La doctora Paz es médica deportóloga, cardióloga, coordinadora y docente del curso de especialistas de medicina del deporte con sede en el IREP, ¿no? Del Hospital de Clínicas José de San Martín, que depende de la UBA. Es secretaria técnica del Consejo de Cardiología del Ejercicio de la Sociedad Argentina de Cardiología, vocal del Consejo de Actividad Física de la SAM y Advisory Board Exercising Medicine en Argentina. Ivana, ¿de qué va a hablar Ivana? Va a hablar de cómo nosotros, teniendo un paciente sedentario, podemos hacer que ese paciente se mueva. Porque es muy fácil decir camine, que es la mayoría de los profesionales de la salud, pero no es tan fácil. Entonces, Ivana nos va a llevar, a medida que vamos escuchando su disertación, de qué forma ese paciente sedentario, que puede ser obeso o no, de qué forma va a poder empezar a hacer actividad física, de qué forma lo tenemos que evaluar, qué aptitudes físicas tiene ese paciente, qué es lo que tenemos que mejorar de esas aptitudes para llegar a realizar las recomendaciones o mejorar esas recomendaciones para poder utilizar el ejercicio como esa herramienta medicina y terapéutica que tenemos en nuestras manos y tenemos que saber trabajarla. Entonces, podemos empezar la charla con Ivana, ¿sí? Y después la voy a presentar a Marcia con su disertación. Para acotar, digamos, para que no tengamos tiempo muerto, las preguntas las vamos a realizar al final de las dos disertaciones. Nosotros las vamos a anotar. Si ustedes quieren, pueden dejar el mail ahí en donde se dejan las preguntas. ¿Por qué? Porque si no vamos a perder mucho tiempo. Entonces, ya, Ivana, si querés empezar con tu presentación, aquí te estamos escuchando. Bueno, Claudia, primero, muchísimas gracias por la presentación, por la invitación a la SAN, y la verdad que, bueno, es un placer poder compartir este momento científico, y sobre todo con Marcia, que nos conocemos y sé que también es muy apasionada con lo que hace, y la realidad es que lo lindo de todo esto es que estamos empezando a unir vida saludable con alimentación y con ejercicio. Antes era o dieta o ejercicio, y la discusión, no, era todo junto, y lo lindo es esto, empezar a unir las dos cosas y que los profesionales empiecen a llevar esto.
Voy a compartir pantalla, así me dicen si se ve todo bien, porque yo me voy a minimizar el Zoom. ¿Se ve bien? Sí, ¿Sí? se ve perfecto. Sí, perfecto. Bueno, a ver qué vamos a... Ahí está. Y bueno, para empezar, era lo que vos estabas diciendo recién, que parece que es muy fácil hacer salir a algún paciente del sedentarismo, pero la verdad que tiene su complejidad. Antes de empezar a entrarme con la charla, declaro que no tengo conflictos de intereses. Y vamos a ponernos en el hipotético caso de que estamos en el consultorio y de repente viene un paciente con una demanda que dice, necesito o quiero empezar a hacer ejercicio porque soy muy sedentario. Y a nosotros en la cabeza enseguida empezamos a pensar qué debería hacer, qué es lo que puede hacer. Entonces, para eso, en la consulta vamos a tener que ir utilizando herramientas de diagnóstico de salud, vamos a tener que evaluar cuál es la condición física de esta persona, cuál es la clasificación, digamos, cuáles son los objetivos que esta persona tiene. Y lógicamente, una vez que nosotros tenemos todo eso, recién ahí podemos llegar a decir cómo es que tiene que hacerlo, cómo hay que prescribir esta actividad física. Entonces, es muy fácil, porque en las guías nos dicen que de repente cualquier persona adulta, mayor, a los 18 años, a los 65 años, tienen que hacer actividad física. Todos conocemos lo que dicen las guías, que hay que hacer 30 minutos de caminata 5 veces a la semana, o tal vez que sea una actividad más vigorosa, entonces lo que hacemos es que sea menos tiempo y menos días de la semana, que pueden ser combinados, ¿sí? Actividad moderada o vigorosa. Fíjense que como de repente empezaba a ser fácil, nos empiezan a mezclar con un montón de otras variantes, que la actividad, en vez de ser los 30 minutos todos juntos, pueden ser 3 segmentos de 10 minutos en el día. Y ahí empezamos, ¿y cómo hacemos para prescribir todo eso? Entonces, lo que hay que entender es esto. Y después vamos a volver. Salir del sedentarismo, por un lado sí, es hacer estos 30 minutos 5 veces a la semana, porque es lo que la medicina basada en la evidencia ha logrado demostrar en una mejoría en la reducción de la mortalidad. Pero la realidad es que no todos los pacientes pueden empezar con estos 30 minutos de golpe, o ni hablar que decir, bueno, vamos a hacer un trabajo de alta intensidad, ahora que está tan de moda y se escucha por todos lados el tema del HIIT. Y además hay que entender que esto sirve para salir del sedentarismo, es decir, mantiene la condición de salud actual. Pero eso no ayuda a mejorar o a corregir factores de riesgo. Entonces, para eso es necesario complementar con trabajos de fuerza muscular, habría que poner algún otro tipo de ejercicios neuromotores, pero además lo que hay que hacer es progresivamente aumentar la cantidad de sesiones semanales si es que uno quiere lograr estas mejoras. Entonces, sabemos por un lado que tenemos que educar a nuestro paciente, tenemos que prevenir y alertar de algunos posibles efectos adversos que pueda tener el ejercicio, tenemos que recomendar ejercicios de resistencia, de fuerza muscular, flexibilidad en cada sesión. Entonces, haciendo un poquito de analogía a la próxima diapositiva, pongamos freno de mano y hagamos un análisis. Imagínense que ustedes tienen que salir a hacer un viaje largo en una ruta en su auto. Imagínense ¿en qué auto ustedes están seguros de que van a llegar a destino de manera segura, con confort y que el viaje no se dilate tanto tiempo? Yo creo que con la Ferrari estamos todos de acuerdo de que sería el viaje más placentero y el que todos querríamos hacer. El Corolla, la verdad que no está tan mal, así que con los dos primeros me quedo. Pero ¿qué pasaría con un Fitito? Y probablemente lleguemos, ¿sí? Pero ya el tema de los tiempos, el tema del confort, la seguridad, hay que ver si se va a poder bancar todo ese tramo, y ni hablar de un 504 que está realmente muy desacondicionado. Entonces, imagínense que nosotros ahora somos personas y que tenemos que hacer este camino de ruta a lo largo de la vida. Lógicamente que no va a ser la misma condición para esta chica, para este señor de edad media,
para esta señora que es joven, pero que ya nos damos cuenta que tiene un factor de riesgo, y ni hablar de una persona adulta, mayor, en donde tal vez su condición física aparente está bien, pero ya lo vemos que está utilizando un bastón porque seguramente algún problema locomotor tiene. Entonces, volvamos a esta situación. Necesito, quiero, bien, primero lo que tenemos que ver es a quién tenemos adelante, porque seguramente estas 4 personas que estuvimos viendo, la recomendación de los 30 minutos, para algunos va a ser mucho, pero para otros va a ser poco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con estos pacientes? Evaluar. Siempre tenemos que evaluar. ¿Qué cosa? Primero, plantear objetivos, ¿sí? 3 meses. En esos 3 meses tenemos que tratar de que nuestro paciente salga del sedentarismo y que logre adaptación al esfuerzo. Y para esto, lo que tenemos que hacer, una vez que tiene esto, es hacer un control, revisión de la intensidad y del plan de entrenamiento para poder volver a evaluar una nueva adaptación y una progresión que sea adecuada al esfuerzo. Entonces, como primera medida, anamnesis, como hacemos con todo para el diagnóstico de salud también. Vemos cuál es su edad, cuáles son sus antecedentes de salud, cuáles son sus medidas antropométricas. Tenemos que averiguar si tiene antecedentes de actividad física, porque no es lo mismo sacar del sedentarismo a alguien que nunca hizo nada, a tal vez alguien que tiene alguna historia deportiva, o que tal vez hacía danza, o que tal vez hacía alguna rama del fitness. ¿Cuáles son los objetivos puntuales de este paciente? ¿Es solo salir del sedentarismo? ¿Viene con una cuestión, es una necesidad estética? ¿Viene por una cuestión de salud? ¿Cuál es el estilo de vida actual? Porque hay gente que tal vez es sedentaria, pero además su actividad de la vida diaria también es muy sedentaria. En cambio hay otros que tal vez son sedentarios porque no entrenan, pero en la parte laboral o en las actividades de la vida diaria tienen una vida que es mucho más activa. Y después lo que es muy importante es saber siempre cuánto es el tiempo que tiene disponible y lógicamente los gustos y las preferencias, porque esto es lo que va a generar adherencia. Justamente para tener los beneficios del ejercicio, lo que necesitamos es que esto se sostenga de manera permanente. Una vez que nosotros ya tenemos antecedentes, siempre estratificar riesgos, ¿sí? Porque en función de eso es lo que nosotros vamos a utilizar para hacer el examen de salud. Pediremos laboratorio, podemos pedir electro, podremos pedir ecodoppler cardíaco, una placa de tórax, una prueba de esfuerzo con o sin imágenes. Todo eso va a ser en función del riesgo cardiovascular que tenga esta persona. Pero no nos olvidemos que dentro de la evaluación de salud, lógicamente siempre pensamos en lo cardiovascular, porque la mayoría de los efectos adversos graves suceden desde ese aspecto, pero también tenemos que tener un examen por lo menos de salud de la parte locomotora, porque eso es también lo que muchas veces ocasiona impedimentos a la hora de hacer ejercicio. Luego de eso pasamos a hacer una evaluación de aptitud. Es importante saber cómo está la persona a nivel cardiorrespiratorio, a nivel morfológico. Tenemos que ver dentro de la evaluación de aptitud su masa muscular, su fuerza muscular y su resistencia muscular. Todas estas cosas son súper importantes porque hoy vamos a hablar cómo salir del sedentarismo caminando, pero recuerden que cuando uno tiene sarcopenia, es muy difícil poder sostener trabajos de resistencias aeróbicas. No se olviden que lo que más consume oxígeno al momento de hacer actividad física es la masa muscular. La parte metabólica también tenemos que evaluar y lógicamente todo lo que tenga que ver con los patrones motores, agilidad, equilibrio, coordinación, velocidad, movimiento, porque volvemos al principio de la imagen de la ruta. No es lo mismo la chica que aparece primero que el señor que está con el bastón. Y entonces, una vez que nosotros tenemos esto, estamos en condiciones de empezar a planificar el entrenamiento. ¿Y cómo lo programamos? En función de las fases, veremos que si es una persona que está muy desacondicionada, tenemos que entender que va a estar en un nivel inicial y que a la hora de prescribir el ejercicio, lo que tenemos que hacer es que se trabaje a muy, muy bajas intensidades, ¿sí? Tenemos que contar con qué estructuras tiene la persona, porque no es lo mismo alguien que vive en medio de Ciudadela, del Fuerte Apache, y que tiene miedo de salir, pero que tal vez cuenta con una cinta o tal vez con una bici en su casa, a la persona que tal vez puede ir y salir y dar un paseo y hacer la actividad física alrededor de una plaza. Por otra parte, periodización. La periodización es como uno distribuye
esa sesión de entrenamiento. Es lo que veíamos en la diapositiva con las recomendaciones del Colegio Americano, en donde decía que hay que hacer 30 minutos de ejercicio, de resistencia aeróbica de moderada intensidad, 5 veces a la semana. Y lo que hacemos es elegir el tipo de entrenamiento. El tipo de entrenamiento en este caso será un trabajo continuo, es decir, la caminata la sostengo los 30 minutos de manera continua en la misma intensidad, o bien se pueden elegir trabajos intervalados. En los trabajos intervalados va a haber variaciones en la intensidad. Por momentos habrá más, por momentos habrá menos, ya sea de una manera pasiva o tal vez bajando la intensidad, pero con un periodo de actividad. Y por último, lo que vamos a lograr es llegar a la prescripción, es decir, a distribuir la dosis del entrenamiento y la metodología que vamos a implementar. Y quiero acá hacer, digamos, es como hacer un salvataje de la ergometría, porque lamentablemente a lo largo de estos últimos años, la ergometría es como que está pasando que incluso no se está haciendo bien y no se le está dando el valor que tiene. Y la realidad es que es un estudio de bajo costo y que es muy importante para todo esto que venimos hablando. Con un solo estudio podemos hacer 3 cosas y se los voy a mostrar. Por un lado podemos hacer diagnóstico de salud, podemos evaluar parámetros hemodinámicos, detección de arritmia, podemos medir también, evaluar riesgo de cardiopatía isquémica, o sea, podríamos estar hablando bastante tiempo de cuántas cosas nos puede ayudar la ergometría a nivel salud. Por otra parte, nos ayuda a hacer una valoración de la clase funcional, y esto es fundamental porque es lo que nos va a permitir diferenciar estas 4 personas que nosotros vimos en la diapositiva del viaje. Y fíjense en una cosa. No vamos a entrar a hablar en detalle de lo que es ergometría, pero hay una parte de la ergometría en donde nos habla de los METs. Y los METs es una unidad metabólica, creo que acá todos saben de lo que estamos hablando, tiene que estar relacionado con el consumo de oxígeno. Cuanto más oxígeno yo consumo, quiere decir que soy una persona que está mejor entrenada. Entonces, en el primer caso, vemos que la chica podría estar relacionada con 14.8 MET, y yo lo que ya puedo ver es que esta chica, si bien hace un tiempo que me puede decir que está sedentaria, que no está entrenando, pero ella tiene una buena condición física y una buena base como para la hora de prescribir el ejercicio, yo le pueda indicar, en vez de que haga trabajos nada más de moderada intensidad, con ella podríamos hacer unos trabajos de intensidades un poco más alta. Entonces, en vez de hacer 30 minutos 5 veces por semana, tranquilamente podría hacer 20 minutos 3 veces por semana, pero además a ella, yo ya le puedo recomendar que inmediatamente empiece a complementar con trabajos de fuerza muscular. El caso del señor de edad media, fíjense que tiene 9.5 MET. Este es un paciente sedentario, menor a 10 MET, estamos hablando de alguien que es sedentario, pero a pesar de ser sedentario, tiene una buena clase funcional. Y en el último caso, que tenemos a la chica con su factor de riesgo y tenemos al señor con su bastoncito, la realidad es que tiene 6 MET y eso es una clase funcional bastante baja. Entonces, por último, nos sirve para poder hacer prescripción de ejercicio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver un ejemplo acá. Una fórmula muy utilizada, si bien hay un montón, pero la Carbonen es la que es más conocida, relaciona el porcentaje de la frecuencia cardíaca objetivo en la cual queremos trabajar, es la diferencia de la frecuencia cardíaca máxima menos el reposo, eso se llama frecuencia cardíaca de reserva. A esto lo multiplicamos por la intensidad a la cual queremos trabajar y le volvemos a sumar la frecuencia cardíaca de reposo. ¿Por qué la frecuencia cardíaca me sirve para poder prescribir ejercicio? Bueno, porque está, digamos, relacionada con el consumo de oxígeno. Recuerden que la frecuencia cardíaca aumenta de manera lineal a medida que aumenta el consumo de oxígeno. Lógicamente hay un techo cuando llegamos a partir del 85-90% del consumo de oxígeno donde se hace una meseta, pero la realidad es que sería una manera objetiva de poder decirle a la persona que quiere empezar a entrenar cómo tiene que hacerlo. Recuerden que para marcar zonas de entrenamientos y para diferenciar lo que es la magnitud del esfuerzo, es decir, la intensidad, podemos clasificarla en rasgos generales, en leve intensidad, en aquellas que se trabajen a frecuencias cardíacas entre el 50 y el 60% de la frecuencia cardíaca máxima, moderada entre el 60 y el 70,
y alta a partir del 80%, ¿sí? Entonces, de esta manera, uno puede establecer zonas de entrenamiento que están vinculadas con la bioenergética y de esa manera uno también puede optimizar el entrenamiento en búsqueda de mejoras antropométricas, corrección de factores de riesgo, o tal vez si uno quiere manejarse en zonas de alta intensidad, es mejor tener un mecanismo, un método objetivo y por ahí no tanto trabajar solo con la escala de Borg, que es un método subjetivo. Entonces, imaginemos que queremos trabajar con estos 14.8 metros, lo que hacemos es reemplazar la frecuencia cardíaca máxima, la basal, lo multiplicamos, vamos a hacer de cuenta que queremos que trabaje al 80% en un nivel de alta intensidad, lo multiplicamos por 0.8 y entonces a esta persona lo que nosotros tenemos que decirle es que para trabajar en el 80% tiene que acelerar el ritmo, sea caminata, sea trote o sea correr, hasta llegar a 143 latidos por minuto. En caso de que esté por debajo de eso, no estaría cumpliendo con el objetivo que hemos programado. Cuando no tenemos una ergometría, siempre lo ideal es la ergometría, pero en el caso de que no haya ergometría y uno quiere iniciar, ¿sí?, el ejercicio, sobre todo para salir del sedentarismo, lo que podemos utilizar son las frecuencias, digamos, máximas teóricas, utilizando la de Tanaka o también la de Carbone, que es la más conocida, el 220 menos la edad, y que de hecho la del 220 menos de edad es la que se usa para calcular, digamos, los parámetros de frecuencia cardíaca en las ergometrías. Entonces, ahora diríamos, ¿cómo lo iniciamos a la persona y cómo le recomendamos iniciar estos famosos 30 minutos que vemos siempre en las guías? Entonces, imaginemos que realmente estamos con alguien muy sedentario, no con el primer caso, con la primera chica donde su condición física era muy buena y en ella se hace un poquito más fácil poder prescribir la actividad física. Imaginemos que estamos con la chica con factor de riesgo o incluso el señor que tiene que ayudarse con el bastón. Siempre, para empezar a tener un beneficio, tenemos que tratar de que lo mínimo que se camine sean 10 minutos. Y a veces esos 10 minutos pueden ser mucho para una persona, así que lo que tenemos que tratar de ver bien es esa anamnesis, esas evaluaciones que hacemos, porque a veces tal vez 5 minutos es con lo que vamos a poder arrancar. Pero supongamos que 10 minutos lo tolera bien, más de eso no, bueno, la primera semana hará 5 días de 10 minutos. Pueden ser todos los días seguidos, porque lo que vamos a recomendar es que el trabajo sea moderada intensidad, entonces el tiempo de recuperación de 24 horas permite al organismo poder tolerar que sea todos esos días seguidos. Pero en el caso de que uno pueda todos los días seguidos por cuestiones de tiempo o porque quede muy exhausto, podemos también los otros 2 días que quedan intercalarlos entre medio de las sesiones. Lo que sí, en la semana siguiente vamos a tratar de subir 5 minutos más si esa caminata se toleró bien y la persona no ha tenido, digamos, demasiada fatiga post sesiones. Entonces aumentamos 15 minutos y llegamos a los 75 minutos semanales. A la semana siguiente, si lo tolera bien, 20 minutos, 25 minutos, y la quinta semana la persona ya tendría que estar llegando a los 150 minutos. Ahora, acá podemos hacer varias cosas. Por un lado, podemos mantener esos 150 minutos durante un mes, porque tal vez a la persona cuando ya llega a esos 30 minutos por sesión puede sentir cansancio, entonces a veces el cuerpo necesita más tiempo de mantener ese ejercicio para poder generar mecanismos compensadores hasta que se vuelve eficiente. Una vez que el organismo se vuelve eficiente es cuando nosotros notamos que hacemos cualquier tipo de ejercicio que ya ahora no nos cansa como nos cansaba antes. Por otra parte, si la persona sigue tolerando muy bien esos 30 minutos, lo que podemos hacer es progresar en volumen. Y entonces, de la misma manera que fuimos haciendo este aumento de minutos hasta completar la quinta semana y llegar a los 150 minutos, lo podemos hacer hasta llegar a 300 minutos, que son 60 minutos en 5 veces a la semana. Lo que tiene de ventaja esto es que el beneficio es acumulativo. Y si, por ejemplo, hay un día que justo no pude hacer los 60 minutos y pude hacer 30, listo, los otros 30 los hago el otro día que me queda y caminé 6 veces en la semana. Y por último, cuando uno camina tanto tiempo, hay gente que se aburre. Entonces,
cuando empezamos con la monotonía, el aburrimiento hace que la adherencia empiece a decaer. Entonces también es muy importante cuando uno evalúa la persona, también evaluar la parte personal, la parte emocional, la parte lúdica de esas personas. Cuando tenemos personas que se aburren fácil y que sabemos que las rutinas es lo que lo hace escaparse, lo que tenemos que hacer es que en vez de progresar en volumen, empecemos a progresar y variar intensidades. ¿Y cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, de esta manera. Primero, caminar 4 minutos, correr 1 minuto. Y así hacer 6 pasadas. En esas 6 pasadas se formaron 30 minutos. 6 de alta y más intensidad y 24 de moderada intensidad. A la semana siguiente, si lo tolera bien, lo que podemos hacer es que camine 3 minutos y que corra 2 minutos. Nuevamente con 6 pasadas. Entonces ahora vamos a tener un poco más de intensidad, van a ser 12 minutos de intensidad, pero 18 siguen siendo de moderada intensidad. A la semana siguiente, lo que podemos volver a hacer es nuevamente aumentar la intensidad, corre 3 minutos, descansa 2 y seguimos con 6 pasadas. Pero fíjense lo que pasa en la última semana. Hasta ahora, los minutos corriendo son 4. En 5 pasadas son 20 minutos de alta intensidad y me van a quedar 5 minutos de moderada intensidad. Y acá estaríamos cumpliendo el otro objetivo que tiene la OMS, que actividad vigorosa son 20 minutos. Es muy importante comprender que cuando uno aumenta la intensidad, es muy importante bajar el volumen. No se pueden aumentar las dos variables porque eso al organismo lo sobreentrena y lo puede llevar a acumular fatiga y con el tiempo eso es lo que lleva a las lesiones. Entonces, si aumentamos volumen, bajamos la intensidad. Es decir, en volumen podemos hablar en duración, en cargas, ¿sí? Cuanto más volumen tengo, bajo la intensidad. Entonces, a partir de la 5ª semana, está directamente que la persona trate de hacer 20 minutos de trote continuo 3 veces semanales. Entonces, ahora sí, viene el momento de que estamos en el consultorio y tenemos que hacer la recomendación del ejercicio. Nosotros el año pasado habíamos en el Consejo de Cardiología del Ejercicio publicado las guías de recomendación de actividad física, de prescripción física, de actividad física para adultos para promover la salud cardiovascular. Esto es para población sana, así que todo esto que yo estoy hablando, si lo quieren ir a buscar ahí, lo van a tener en mucho más detalle. El tema que en 30 minutos no puedo estar exponiendo todo, pero ahí van a tener todo completito. Entonces, imaginemos que tenemos que hacerle la receta a nuestro paciente de cómo tiene que hacer su actividad física. Entonces, vamos a usar las siglas FIT. Frecuencia de 3 a 5 veces por semana. 3 si va a ser en alta intensidad, 5 si va a ser en moderada intensidad. ¿Qué zonas vamos a trabajar en la intensidad? Acá está el cuadrito este que está en la guía, después lo pueden buscar, pero vamos a trabajar de la zona 1 a la zona 3, es decir, de leve a alta intensidad. Escala de Bohr lo podemos usar, supongo que todos lo conocen, pero si no también está ahí en la guía. Vamos a dar en moderada intensidad en un 3-4. Tiempo 150 minutos semanales o 60 si hacemos en alta intensidad. Y el tipo de estímulo que vamos a aplicar es el de resistencia. ¿Sí? Todo el mundo lo conoce como trabajo aeróbico, pero en realidad es trabajo de resistencia, porque hay trabajo de resistencia que son anaeróbicos. Entonces, lo que sí siempre tenemos que recomendar a nuestro paciente es empezá a caminar, está bien, pero cuando puedas, empezá a complementar con ejercicios de fuerza muscular, mínimo 2 veces por semana, ideal sería 3. Además de eso, si pueden sumar con trabajos neuromotores como de coordinación, equilibrio, de agilidad, mucho mejor. Entonces, tengamos algunas consideraciones especiales, porque a veces el paciente sedentario tiene una buena condición, digamos, antropométrica, físicamente está bien, no tiene factores de riesgo, pero a veces pasa lo contrario, necesitamos sacar del sedentarismo a gente con factores de riesgo, personas a veces con obesidad, y entonces algunas cosas hay que tener en cuenta. Siempre, aún en personas obesas, lo ideal es comenzar con los ejercicios de resistencia y de fuerza desde el comienzo. Si es supervisado, mejor. Pero bueno, si la persona no tiene la posibilidad de ir a un gimnasio o no tiene, porque a veces no pasa solo por lo económico,
hay en muchos lugares donde hay polideportivos, campos municipales, en donde también tienen para hacer actividad física supervisada y sin tener que poner dinero de su bolsillo. Pero bueno, a veces desde el consultorio nos sale la recomendación de andar a algún lado con algún profe y que te arme esta rutina de entrenamiento. Entonces, lo ideal es que lo haga supervisado y si no, nosotros iremos dando las recomendaciones. Hay que tratar siempre de priorizar ejercicios que sean similares a los que la persona hace en la vida diaria. Tengan en cuenta que cuando una persona es sedentaria, el tema del sedentarismo empieza por la cabeza, ¿sí? Imagínense que hay gente que trabaja muchas horas y el cerebro permanentemente va a tender a ahorrar energía, no solo cuando come, también al momento de moverse. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que una persona, después de trabajar 12, 14 horas, donde gastamos un montón de energía trabajando, nos vamos a ir a poner a hacer gimnasia? El cerebro lo que lleva es, vamos a sentarnos, a descansar y lo que tenemos energía lo guardamos. Entonces, es muy difícil decir a una persona andar al gimnasio, hacer entrenamiento funcional, hacer CrossFit, a meterte en una pileta. Entonces, tal vez si uno los estimula con el tema de la caminata, algunos se sienten mucho más cómodos con una bicicleta, bueno, empezá por eso, ¿sí? Después lo que podemos hacer es ayudarlos, decirle, mira, en tu casa te sentás y te parás un montón de veces. Bueno, tratá de agarrarte de la mesa y quedarte como sentado, pero antes de apoyar la cola en la silla. Entonces, de esa manera trabajamos isometrías, podemos trabajar ejercicios posturales, les podemos enseñar algunos ejercicios de fuerza muscular con adecuación de las cargas. Y cuando van al gimnasio y al momento de poder hacer la recomendación, a veces con los profes también hay que tratar de interrelacionarse, aunque sea por escrito, porque a veces uno en los trabajos concéntricos es muy agotador y a veces es más fácil empezar a trabajar las fases excéntricas. Entonces, estas cosas son importantes tenerlas en cuenta, porque los pacientes que tienen sobrepeso, las personas que tienen otros tipos de factores de riesgo, ni hablar diabéticos, son personas que están sarcopénicas, tienen atrofia muscular. Entonces, cuando nosotros queremos que ellos salgan a hacer ejercicio, un aparato locomotor que tiene atrofia muscular es un aparato locomotor debilitado, son articulaciones debilitadas y eso hace que aún en un impacto de una caminata de 30 minutos, el cuerpo tenga en tobillo, rodilla y cadera muchísimo impacto. Cuando uno camina, el peso, como pasa la gravedad desde nuestro eje central, en un paso nosotros soportamos 3 veces el peso de nuestro cuerpo. Cuando hacemos trote, ese peso son 9 veces. Y cuando corremos a mayor velocidad son 5 veces. Entonces, cuando alguien tiene obesidad, imagínense que esas articulaciones sufren bastante. Entonces, probemos siempre de ir de menos a más, de fácil a difícil y de menor a mayor intensidad. Priorizar siempre el volumen sobre la intensidad. Hoy está muy de moda el HIIT y está muy bien, pero hay que saber a quién indicárselo. El HIIT es una metodología de entrenamiento, no es la mejor. Es la mejor cuando uno se lo indica a la persona de manera apropiada, ¿sí? Recuerden que cuando uno escribe y planifica un plan de entrenamiento, tiene que ser individualizado, tiene que ser pensando en el paciente. Entonces, el HIIT, dependiendo, aparte de los ejercicios que involucremos, y son 6, 8 pasadas que uno hace, el impacto es muy grande. Y si la persona no está bien acondicionada muscularmente, lo más probable es que no solo va a tener fatiga, va a empezar a sentir las sesiones, a lo largo de la sesión, empezar a sentir dolores importantes. Lo probable es que desista antes de poder ir cuando recién está comenzando. Respetar siempre los tiempos de recuperación. Y los tiempos de recuperación tienen que ver con varias cosas. Intrasesión, cuando hay un momento de descanso, hay algunos que siguen haciendo o que se adelantan. No, el tiempo de recuperación, esperar. El tiempo de recuperación post-sesión, en el afán de querer arrancar y no me moví durante años, pero ahora quiero hacer todo de golpe. A veces uno lo ve mucho a partir de septiembre, donde están todos esos visitadores golondrinas de gimnasio, en donde en 3 meses quieren bajar de peso, ponerse en forma, marcar los músculos, quieren hacer todo para poder llegar al verano. Es imposible y además eso genera shock en el cerebro. Es como querer hacer una dieta restrictiva, ¿sí? Cuando uno hace eso,
el gasto de energía, o sea, por un lado no entra energía, pero cuando yo hago ejercicio y me pongo todos los días a hacer ejercicio y lo hago de manera extenuante, eso para el cerebro es una situación de shock, es una situación de alerta, de estrés, y lo más probable es que el cerebro en algún momento comande y diga, acá se acabó la actividad física. Cuando el volumen es mucho, como mencioné en el caso anterior, tolerable y ya se torna monótona la actividad, tratemos ahí de empezar a mechar con diferentes intensidades. Ahí sí podemos utilizar intervalados, un poquito de HIIT. Inicialmente, como les dije antes, usar ejercicios de bajo impacto con el fin de proteger las grandes articulaciones. Recomendar siempre calzado que amortigüe, sobre todo en personas obesas, ¿sí? Porque en ellos el impacto es un montón. Medias que usen medias de algodón, siempre evaluar la pisada. Pacientes con sobrepeso es muy común ver que tienen pie planos. Entonces, paciente que tiene pie plano, que sufre impacto, lo más probable es que al poco tiempo empiece a manifestarse dolor en rodilla, en la cadera o en la columna, y esas son situaciones que cuando va a ir al traumatólogo, lo primero que le dicen es dejar de hacer actividad física. Entonces, son pavadas que aunque no sea yo podólogo, pero recomendárselo al paciente. Yo voy, le miro el pie, no sé si tiene pie griego, si tiene pie cabo, la verdad que no lo sé, pero ya veo que no es la pisada normal, lo derivo con alguien para que por lo menos evalúe si necesita o no unas plantillas. Usar siempre ropa con telas que permitan respirar la piel, tratar de evitar todo lo que sea sintético, y ojo también en las personas obesas, cuidar mucho las zonas de rozamiento, sobre todo los aductores, las ingles, las axilas, porque con la sudoración suelen tener micosis, suele haber erosión y lastima la piel. Entonces hay que tratar de educar bien con todas estas cosas y que en las zonas, digamos, de humedad que vayan secando la posesión. Y lo último, es muy importante recomendar siempre el ejercicio por escrito. Esto es como decirle a un paciente, no sé, darle un plan alimentario y que se lo digan de memoria. No, siempre por escrito. Lo que se escribe no se olvida. Y a donde uno tiene duda, va y mira el papelito. Y además es una forma de contención, ¿sí? Porque el paciente, si uno no le escribe las cosas, hace a la deriva y a veces puede equivocarse y hacer de más, pero otras veces también puede ser de menos. Entonces, la recomendación del ejercicio va por escrito siempre. Y bueno, espero que la charla les haya servido y que a sus pacientes a partir de ahora no les suceda con lo de Diógenes. Que el día que sus pacientes se levanten con muchas ganas de hacer actividad física, tengan la recomendación adecuada para no caerse y no volver a sentarse mejor. Gracias a todos por la atención. Espectacular, Ivana, por supuesto, siempre tan agradable escucharte y tan perfecto. O sea, el que no entendió realmente lo decís tan claro y tan bien que le sirve a todos los profesionales que nos están mirando y que están agradeciendo y diciendo que es excelente la charla, súper clara, o sea, fantástica. Así que es una base para que tengan todos, que lo estuvimos hablando nosotras por teléfono, porque sí. Es que es muy complejo, o sea, la realidad es que una de las cosas que faltan, digamos, en la carrera de medicina y a la hora cuando uno tiene que prescribir actividad física, o sea, cuando uno tiene que prescribir un plan alimentario, estudiaron 4 años nutrición y saben cómo hacerlo. En medicina, cuando tenemos que prescribir algún medicamento, tuvimos farmacología y sabemos hacerlo. El tema es que todos tenemos que prescribir actividad física y en las carreras de grado no tenemos formación sobre esto. Entonces es muy importante que estén estos eventos científicos para poder empezar a explicarlo, porque a veces sucede eso, que uno en las guías tiene recomendaciones generales, pero después cada paciente tiene un comportamiento individual. Entonces es muy importante que estas cosas se vayan aprendiendo y que se vayan formando. Tal vez en algún momento, aunque no se dediquen a ser entrenadores, tratar de hacer algún cursito de entrenamiento. La guía esa que yo les puse, todo esto que yo estoy hablando acá está ahí en la guía y los va a ayudar un montón para poder hacer esta prescripción en el consultorio. La idea surgió para eso. Bueno, Ivana, yo quiero comentarles también que Ivana
es profesora de fitness, entonces tiene un plus para poder indicar los ejercicios también en el consultorio. Pero en general, a todos los que nos gusta la actividad física, ya sea porque hemos tenido profesores o entrenadores en la actividad que a uno le gusta, tenemos por ahí esa capacidad también de poder hacer esto que decía Ivana, que se agarre de la mesa, que tome la silla, que se siente, o sea, cosas muy sencillas para que esa persona empiece a moverse. De hecho, y muchos de mis colegas de la SAN saben, yo todas las charlas o todas estas jornadas estoy parada, que también es una forma de hacer actividad física. Porque primero que sentada no puedo estar tanto tiempo, y segundo que parada yo puedo mover las piernas que ustedes no ven, puedo estirar los brazos que ustedes no ven, y bueno, es una forma también de que ustedes, estando en esta jornada, se pueden mover al mismo tiempo haciendo un Zoom, ¿no es cierto? Bueno, las preguntas las dejamos para el final, y ahora, Marcia, ¿por dónde estás? Ahí ya te veo. Bueno, Marcia Onsari, ¿qué puedo decir de Marcia? Marcia es licenciada en nutrición de la Universidad de Buenos Aires, es docente adscripta de la Cátedra de Nutrición y Deporte en la UBA, también está a cargo de esta materia en la especialización en nutrición deportiva y entrenamiento de la Universidad Unida de Paraguay, y de la especialización de nutrición en deportes de resistencia para la Sociedad Española para Estudio Avance de la Nutrición y Dietética Deportiva y para el International Endurance Group. Por supuesto, escribió varios libros, que más de alguno de nosotros los tiene como libros de cabecera, ¿sí? Y, por supuesto, es una deportista, y acá nos vamos nosotros a adentrar en alimentación. ¿Y alimentación en qué? Alimentación en todo lo que tiene que ver qué recursos o qué tipo de alimentos van a usar los, ya sea deportistas profesionales de élite o el recreativo, como yo, para todo lo que son los deportes de larga duración. ¿Cuáles son esos tips? ¿Cuáles son esas cosas que nos dan energía cuando los deportes duran mucho tiempo? Marcia, estamos en tus manos. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, Clau? Felicitaciones, Ivana, hermosa la charla, realmente. ¿Me están escuchando bien? Sí. ¿Sí? Bueno, perfecto, bárbaro. Bueno, les quiero agradecer a la Sociedad Argentina de Nutrición por permitirme compartir con ustedes este momentito, y la realidad es que vamos a seguir avanzando por este camino que nos planteó Ivana de la actividad física, que empieza en un sedentarismo como punto de partida y avanza, y nosotros vamos a ir avanzando un poquito más y vamos a hablar de los deportes de resistencia. Los deportes de resistencia, si bien se han incrementado en los últimos años de manera exponencial, y les diría que después de la pandemia fue uno de esos momentos de mayor aumento de personas que hacen algún tipo de deportes de resistencia. En la Argentina no son muy populares. De hecho, tal vez si yo les pregunto si conocen a quiénes fueron nuestros representantes olímpicos en lo que fue maratón en las últimas Olimpiadas, y tal vez son desconocidos. Y la realidad es que me encantaría poder hablar de estos deportes de resistencia, como bien les planteó Clau, no pensar que la persona que hace deporte de resistencia es un deportista de élite. Tal vez sí es de élite, pero no comenzó siendo de élite. Esto es un abanico de progresiones, entonces uno tiene que ver en qué momento se sube en la nutrición, en la parte de entrenamiento de esa persona, y esa persona tal vez comienza haciendo esos 150 minutos, como decía Ivana, y termina corriendo unos 42 kilómetros o haciendo ultrarresistencia. Entonces, la idea va a ser hacer un abanico de posibilidades, entenderlo así,
Y contarles que, bueno, obviamente yo dentro de la nutrición deportiva me especializo en lo que son deportes de resistencia, mi trabajo 98% son trabajos de deportes de resistencia, y es un área de trabajo, una especialidad, que uno puede utilizar todas las estrategias alimentarias que ustedes pueden leer en los libros, la van a aplicar con los deportistas de resistencia. Y esto no pasa en todos los deportes, ¿sí? Hay deportes como, por ejemplo, puede llegar a ser, no sé, deportes más cortos y explosivos, donde uno no va a usar una sobrecarga, donde no están tan impactados por la deshidratación. Deportes de resistencia, créanme que donde hay un nutriente que está en carencia, ese deportista lo va a manifestar durante sus entrenamientos o durante sus competencias. Así que bueno, vamos a ir despacito, y son y 20 y 25, así que yo voy cronometrando, voy a compartir pantalla para no excederme en el tiempo, y vamos a empezar. Bueno, ahí ya hicimos la presentación, entonces vamos con lo que es una descripción de el último consenso del año 2019 de la Federación de Atletismo, que consideran que es un deporte de resistencia. Les aclaro, resistencia, tal vez en los papers americanos lo van a encontrar como endurance, porque para ellos los americanos resistencia es fuerza, la descripción para ellos sería deportes de endurance. Bueno, ¿qué es un deporte de resistencia? Son deportes que se caracterizan por tener una duración mayor a unos 30 minutos, y les diría que hasta las 4 horas sería deporte de resistencia, y después por encima de esto ya sería un deporte de ultra resistencia. Se caracterizan por utilizar como sistemas energéticos el sistema oxidativo. El sistema oxidativo es lo que en la clasificación anterior, o un poco más... Marcia, disculpame, ¿sí? un segundo, no pusiste presentación. No está Estamos corriendo. viendo las diapos, pero todas chiquititas. Pone presentación, así podemos verla bien. Sí, para que la voy a abrir nuevamente. ¿Diapositiva de diapositiva actual o abajo de todo? Claro. Entonces, estábamos diciendo que la definición de deportes de resistencia es los deportes que son de larga duración, que duran más de 30 minutos y menos de 4 horas, y que predomina como sistema energético, como la forma de abastecerse de energía, lo que antiguamente se llamaba como aeróbico, y bueno, en la terminología más actual sería oxidativa. Otra característica de estos deportes de resistencia es que el sistema energético que les brinda ese ATP para que esa célula se contraiga es la que se desarrolla adentro de la mitocondria. Entonces, hay deportes que se caracterizan por sistemas energéticos que son mucho más explosivos, que ocurren fuera de la mitocondria, pero ocurre adentro de la mitocondria, y es un desafío entrenar esa mitocondria, entrenar ese sistema energético para poder optimizar los nutrientes energéticos. Otra característica en la descripción es la economía del movimiento. ¿Qué significa esto? Buscar nutrientes que cuando se incrementa la intensidad de ese esfuerzo, me brinde mucha más energía, mucho más ATP por litro de oxígeno. Y bueno, también se caracterizan por una demanda de alto volumen de entrenamiento. Ahora vamos a tener que ir acelerando un poquito por esto que hemos perdido un poquito de tiempo. Respecto a las características más importantes de los sistemas energéticos, sin entrar en demasiado detalle, yo sé que hay muchos médicos, muchos colegas, también pueden haber deportistas que están escuchando, entonces voy a intentar ser lo más simple posible con respecto a los sistemas energéticos. Entender que sistemas energéticos es la forma que tiene ese músculo de abastecerse de energía para poder generar una contracción muscular y así moverse, ¿sí? El sistema energético que predomina en los deportes de resistencia, en los deportes de larga duración, es el sistema oxidativo. Este sistema oxidativo nos brinda energía proveniente de dos nutrientes, fundamentalmente del hidrato de carbono y de las grasas. Por ejemplo,
Sí, describimos este deporte, que es un deporte de resistencia, el deporte del running, en el running hay diferentes distancias, por ejemplo, hay distancias desde los 5 o 10 kilómetros hasta distancias más largas, como el 42 kilómetros, si estamos hablando de deportes de competencia en calle. Pero fíjense este ejemplo de Florencia Borelli en el año 2021, en los 42 kilómetros de la ciudad, el año pasado, esto se desarrolla en el mes de septiembre. Florencia, para recorrer los 42 kilómetros, tardó 2 horas 32. Sin embargo, la última deportista, obviamente no pongo el nombre, más o menos de la misma edad de Florencia, tardó 3 horas 44 más. 3 horas 40. Perdón, Sí. porque te vuelvo a interrumpir No y me se da mueve. vergüenza, pero no se están moviendo las diapos, seguimos con Dios. deportes de resistencia. Pero, O sea, yo las veo al costadito que dice sistemas y vemos una señal. Ahora sí. Ahí. claro. Bueno, seguimos desde acá entonces. No está corriendo, queda tildada en la primera. Ahora entendí lo que estaba pasando. Ok, la voy bajando yo, no pasa nada. Bueno, ahí le mostraba a Florencia, les estaba contando para que se pongan en contexto que esto fue la maratón de la ciudad del año pasado. Florencia tardó 2 horas 32 y la última deportista tardó 6 horas 16. 3 horas 44 más que Florencia, ¿sí? Ambas utilizaron el sistema energético oxidativo que ocurre dentro de la mitocondria, pero la mezcla, la combustión de los diferentes nutrientes fue muy diferente, ¿sí? Es muy factible que la última deportista haya tenido una intensidad más baja, tuvo una intensidad más baja, y el predominio de nutriente que le estuvo brindando energía provino de los ácidos grasos. Y Florencia, en sus 2 horas 32 que duró, tuvo mayor predominio de contribución de los hidratos de carbono a ese sistema energético. Entonces, ¿qué les quiero mostrar con esto? Que la intensidad con la que se desarrolla un mismo deporte puede influenciar en el tipo de nutriente que le está brindando energía. Entonces, resumiendo los sistemas energéticos, el sistema energético que predomina en los deportes de resistencia es el oxidativo, y el oxidativo es un sistema energético que tiene mucha capacidad, que nos brinda energía por mucho tiempo, pero no nos brinda mucha energía junta, ¿sí? La energía que proviene de los hidratos de carbono es la que está guardada tanto en el hígado como en los músculos, es limitada, es muy finita, y realmente a mayor intensidad se va a agotar mucho más rápido. Sin embargo, la reserva que tenemos de grasa en todo lo que es tejido adiposo es prácticamente ilimitada y nos puede brindar energía durante mucho más tiempo. Yo les decía que el sistema oxidativo es el que se realiza, el que se desarrolla dentro de la mitocondria y que uno puede utilizar en condiciones normales de alimentación o de estado nutricional normal, el hidrato de carbono y los lípidos, y tal vez en situaciones cuando hay carencia de hidratos de carbono puede estar utilizando las proteínas corporales como energía. ¿De qué depende que se utilice dentro del sistema energético oxidativo las grasas o el hidrato de carbono? Fundamentalmente depende de la intensidad del ejercicio. Como les decía Ivana, si consideramos que un ejercicio es moderado por debajo o cercano al 65% del máximo consumo de oxígeno, les diría que el predominio de las grasas a intensidades moderadas a bajas es alto, pero cuando se empieza a incrementar la intensidad, él empieza a aumentar la contribución de los hidratos de carbono como contribución para producir mayor cantidad de ATP, ¿sí? Ustedes piensen que la mayor parte de estos deportistas entrenan a intensidades moderadas a altas. Entonces empecemos a visualizar que el hidrato de carbono a esas intensidades tienen un rol sumamente importante, ¿sí?
La duración también es un determinante, porque si bien hay un mix de combustión de diferentes nutrientes, cuando la duración es muy larga, por más que la intensidad no sea muy alta, el hidrato de carbono también se va a seguir utilizando, y lo que haya comido antes o durante también va a influenciar en la utilización de los diferentes nutrientes. Cuando, cuando aumenta la insulina, producto de las ingestas, y producto de las ingestas fundamentalmente ricas en hidratos de carbono, se limita la utilización de las grasas. Algo que es muy importante que les quiero destacar es que el entrenamiento per se, la actividad física oxidativa o aeróbica, entrena todos estos sistemas energéticos y favorece la mayor utilización de las grasas como combustible, ¿sí? Que es algo que cualquier deportista de resistencia está buscando, depender más de las grasas y menos del hidrato de carbono, y reservar el hidrato de carbono para los momentos de mayor necesidad, mayor intensidad. Con respecto a las reservas de sustratos, esto está muy de moda, el tema de entrenar en ayuno, el tema de los deportes de resistencia, que no nos vamos a poder focalizar en esto porque nos llevaría mucho tiempo, pero se sabe que en entrenamientos con baja reserva de glucógeno muscular gatilla procesos moleculares que estimulan el desarrollo de enzimas que participan en la utilización de las grasas. Entonces, es un mecanismo que se está estudiando cómo favorecer la utilización de las grasas sin afectar el rendimiento deportivo. Fíjense en esta diapositiva que, yo no sé si le están pudiendo ver mi cursor, pero que a intensidades moderadas, un 65% del máximo consumo de oxígeno, estoy hablando del gráfico de arriba, al 65% del máximo consumo de oxígeno, la utilización de las grasas como energía es de aproximadamente 0,5 gramos por minuto, pero donde se empieza a incrementar la intensidad, esa contribución de la grasa empieza a decaer. Fíjense que ya al 85% del máximo consumo de oxígeno, la utilización de las grasas es prácticamente nula, ¿sí? Y ahí el predominio de los hidratos de carbono es muy alto, ¿no? Bueno, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de deportes de resistencia? Habiendo ya desarrollado el tema de los sistemas energéticos, es, por ejemplo, un running de calle, pero también tenemos otro running que es el running de pista. El running de pista es el que se desarrolla en una pista de 400 metros, y acá hay dos tipos, uno que es por distancia, por ejemplo, en la foto en blanco y negro, en el de la izquierda, Dayana Ocampo tiene nuestro récord nacional de 10 kilómetros, esto no hace mucho, 2 o 3 meses atrás, 10 kilómetros 32 minutos con 33 segundos, esto es por distancia, pero por ejemplo, en la foto con color, Mariana Lende, también es una deportista de running de pista, pero ella tiene el récord de mayor cantidad de kilómetros en 12 horas, o sea, la competencia es quién en 12 horas puede alcanzar mayor cantidad de recorrido, mayor cantidad de kilómetros, y esto puede ser competencias de 6 horas, de 12 horas, de 24 horas, entonces diferentes tipos de running, diferentes formas de alimentar, diferentes combustión de nutrientes también, estar corriendo en una pista durante 12 horas, sin duda, el sistema que predomina ahí es la dependencia de las grasas y no tanto del hidrato de carbono, porque ellos tienen que ir moderando la intensidad para poder lograr la mayor cantidad de kilómetros. Saliendo de lo que es calle o de lo que es pista, tenemos un running que es el trail, que se desarrolla en diferentes terrenos, como por ejemplo pueden llegar a ser montañas, puede llegar a ser a diferentes alturas, y acá es un mundo, el trail es sumamente amplio porque varía mucho
los kilómetros que se plantean en cada una de las carreras. Por ejemplo, no sé, les muestro una, la primera es Patagonia Run, que puede ir de 160 kilómetros a, por ejemplo, 10 kilómetros, pero cualquiera de estos eventos es en un solo evento, un solo día, corriendo la mayor, digamos, estas distancias. Sin embargo, hay otras carreras que se plantean en varios días. Por ejemplo, la del medio, que es el Raid Columbia Salta Jujuy, que son 3 días consecutivos corriendo con diferentes desniveles, con diferentes terrenos, con diferentes alturas. Entonces ahí la recuperación es sumamente importante, más allá del planteo de la logística durante la propia competencia. Hay otra competencia que es la competencia del cruce de los Andes. Claudia ha participado en varias oportunidades, son 3 días consecutivos, donde se va avanzando en el recorrido y las distancias son más o menos similares, no difieren tanto. Acá hay una asistencia, se duerme en carpa, a diferencia del Raid, que pueden volver a dormir, por ejemplo, en un hotel y descansar. O sea, el planteo es completamente diferente desde la logística y desde la alimentación. Esta competencia de trail se diferencia respecto a las anteriores. La misión, como esta hay muchísimas, es que es de autosuficiencia, 100% autosuficiencia, o sea, cada deportista tiene que llevarse sus propios insumos, o hay lugares estratégicos donde puede dejar bolsas, y en esas bolsas hay que plantear qué vamos a dejar para poder llegar hasta el próximo centro de abastecimiento donde están sus próximas bolsas. Esto es sumamente difícil y pueden llegar a estar entre 35, promedio 34, 35 horas corriendo para las 100 millas o los 160 kilómetros. Ya nos vamos a otro deporte, que es por ejemplo el ciclismo, y acá pasa más o menos lo mismo. Tenemos un ciclismo que se desarrolla en pista, un ciclismo que depende del recorrido, pero es en un solo día, como por ejemplo puede ser esta, que son 110 kilómetros, pero es en un solo día, o las diferentes vueltas, la vuelta, el Tour de Francia, la vuelta de, no sé, nosotros tenemos la vuelta de San Juan, que son varios días consecutivos, pueden ir desde una semana a 15 días consecutivos, y bueno, ahí es cómo alimentarlos durante y cómo recuperarse para poder terminar su competencia de la mejor manera posible, ¿sí? Estos son deportes de ciclismo en ruta. Si vamos a deportes de ciclismo del mountain bike, que es en terrenos de tierra, acá hay muchísimos mountain bike, hay diferentes tipos de deportes. Hay deportes que son en circuitos cerrados, son vueltas, como por ejemplo XCO olímpico, son un par de vueltas a un recorrido muy técnico, muy explosivo, donde es muy difícil alimentarse, donde es muy difícil hidratarse, a diferencia del mountain bike rural, que es un sendero mucho más fácil, menos técnico y más fácil de alimentarse. Voy a avanzar un poquito para ir a la parte de alimentación, deportes combinados. Por ejemplo, acá tenemos deportes donde podemos combinar, disciplinas donde podemos combinar 2 deportes. Puede ser running y ciclismo, como por ejemplo el duatlón, y acá hay diferentes distancias de running con diferentes distancias de ciclismo. Por ejemplo, pueden correr 5 kilómetros, pedalear 20 y correr 3 kilómetros más. Eso sería un duatlón, y así se incrementan las duraciones. Puede ser otro deporte, que es el triatlón, que combina 3 disciplinas: natación, ciclismo y pedestrismo, y también hay diferentes distancias, y alimentar esas diferentes distancias es completamente diferente. Un triatlón short, distancias cortas, un promedio puede ser 1 hora y media, y alimentar esa disciplina es muy fácil.
pero por ejemplo la distancia más extrema, que es el Ironman o full, la duración puede ser 9, 10 horas para un muy buen deportista, entonces es muy diferente el abordaje de esa disciplina. Entraría también lo que es natación de aguas abiertas o natación en piletas, distancias más largas, lo que es remo, ¿sí? Fíjense, esto simplemente para contarles lo amplio que es el deporte de resistencia, lo amplio que es en un mismo deporte. Nos podemos encontrar con muchísimas variables y todas esas variables nos van a impactar en la forma de alimentar. Y uno tiene que conocerlas para saber cómo poder adaptarse. Yo les diría que ya dentro de los deportes de resistencia hay especialistas nutricionistas, especialistas en triatlón, especialistas en ciclismo y en las diferentes disciplinas. En remo, por ejemplo, esta es la última postura. Si ustedes pueden llegar a tomar captura de pantalla con este código QR, pueden entrar en esta postura. Y con respecto a los objetivos de los nutricionistas que trabajamos en nutrición deportiva, con estas disciplinas, obviamente que la meta es mejorar el rendimiento deportivo. Siempre uno apunta a que cualquier pauta de alimentación que aplique apunta a mejorar el rendimiento, ¿sí? No hagamos perder tiempo a estos deportistas con estrategias que no están comprobadas científicamente, que nuestro objetivo es mejorar rendimiento deportivo, adaptar esas demandas energéticas a cada uno de los contextos particulares, optimizar esa relación peso-fuerza, cubrir las demandas nutricionales durante las competencias sin perder demasiado tiempo y sin limitar el desempeño deportivo, planificarlo, probarlo, adaptarlo, ¿sí? Probar los suplementos y evaluar la necesidad de suplementos en cada uno de los contextos y en cada uno de los momentos deportivos a lo largo del año, contemplar y conocer de los deportes, disminuir las intolerancias gastrointestinales. Esto es muy prevalente en los deportes de resistencia. Se sabe que 1 de cada 3 tiene un trastorno gastrointestinal, 1 de cada 3 deportistas tiene un trastorno gastrointestinal durante las competencias. Entonces es muy importante evaluar estas sintomatologías y prevenirlas, ¿sí? ¿De dónde partimos? Partimos de la evaluación nutricional. Este es el punto de partida de cualquier buena intervención. ¿Sí? Esto nos va a permitir hacer un feedback y ir conociendo a ese deportista, e ir evaluando todo el tiempo cuál fue el impacto que tuvo la intervención que hicimos en ese rendimiento deportivo, y así vamos avanzando. Si hablamos específicamente de los nutrientes, yo les diría que hay 3 nutrientes que tenemos que contemplar y que vamos a intentar desarrollar. El primero es los hidratos de carbono. Son nutrientes que, de tener carencia, ese deportista va a tener una sintomatología negativa aguda en el momento que esté entrenando o en el momento que esté compitiendo. Hidratos de carbono, agua y sodio. De esos 3 nutrientes vamos a intentar hablar un poquito de cada uno, ¿sí? Ahora, ¿qué entendemos por periodizar? Periodizar es encontrar la estrategia nutricional que necesitamos para poder aplicarla durante los entrenamientos y apuntando a tener una mejora deportiva, una mejora del rendimiento a largo plazo. Dicho de otra manera, sería como qué receta tenemos y cómo vamos a ir combinando los alimentos para que nos salga la mejor preparación posible, ¿sí? Entonces, entendiendo que eso es periodizar, vamos a hablar de cada uno de los nutrientes. Si hablamos de los hidratos de carbono son miren que me fui demasiado adelante. Qué horrible esto.
Pero bueno, les decía que los hidratos de carbono es el nutriente que, por ser más económico, o sea, por brindarnos mayor cantidad de ATP o de energía por litro de oxígeno, es el nutriente que predomina en los deportes o los entrenos que son de moderada a alta intensidad. Entonces, uno lo que tiene que ir haciendo es adaptando la necesidad de ese nutriente en función de la duración y de la intensidad de ese día particular o de ese entrenamiento particular. Si, por ejemplo, el deportista va a entrenar 1 o 2 horas al día, la necesidad de hidratos de carbono va a ser aproximadamente entre 6 y 7 gramos de hidrato de carbono, y si va a entrenar más cantidad de horas, la necesidad se va a incrementar, ¿sí? Esto es muy relativo, porque la realidad es que uno siempre parte de la evaluación. Entonces, si ese deportista está consumiendo mucho menos que esto, uno lo que tiene que ir buscando es acercarse a esta necesidad teórica. Pero sí, lo que les quiero plantear es que la necesidad de hidratos de carbono depende de lo que pese ese deportista, porque se indica por kilo de peso. Entonces la indicación no se hace porcentualmente, sino se hace por kilo de peso. O sea, si entreno 1 hora, serían 6 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso, y si entreno 1 o 2 horas, una cantidad, pero si entreno mayor cantidad de horas, la cantidad se empieza a incrementar. Siempre evaluando de cuánto parto, ¿sí? De cuánto consumía ese deportista. Entonces, no todos los días ese deportista va a tener la misma necesidad de hidratos de carbono, y no todos los días va a tener necesidad de hidratos de carbono. Habrán días que, por ejemplo, cuando descansa, que va a tener la misma necesidad de cualquier otra persona que no entrena. Esta es una planilla que normalmente es la que yo utilizo para armar los planes, y ahí vamos evaluando y escribiendo las diferentes recomendaciones de hidratos de carbono. Acá es lo mismo, pero visto con un plato. Fíjense que esta deportista que entrena este almuerzo, esta deportista que va a entrenar tal vez después del almuerzo, va a tener una necesidad de hidratos de carbono marcado con amarillo, y a la noche, cuando ya terminó de entrenar, si no entrena al otro día a la mañana, no va a tener la necesidad de hidratos de carbono. Entonces, en este microciclo, o en esta semana, los platos que tienen marcado el color amarillo es la necesidad de hidratos de carbono, y la cantidad lo están viendo cuando, por ejemplo, el día viernes la necesidad era mayor que tal vez el día lunes, que el entrenamiento seguramente era más corto que el día sábado, cuando iba a entrenar por la mañana, ¿sí? Entonces, a mayor intensidad y a mayor duración, mayor cantidad de hidratos de carbono. Respecto a, previo a las competencias, hay una estrategia que se utiliza, que es intentar llegar con mayor cantidad de reserva, con mayor cantidad de stock de hidratos de carbono guardados en ese músculo, y esa estrategia, ese manipuleo alimentario se llama sobrecarga de glucógeno. Esa estrategia antiguamente se realizaba durante toda una semana. Ahora se sabe que con 1 o 2 días de sobrecarga de hidratos de carbono cercanas a 10 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso, debería estar alcanzando para incrementar las reservas y largar esa competencia con un plus de energía en los músculos. 10 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso realmente es una cantidad muy alta. Entonces, esta es una indicación muy teórica, y surgen de estudios que se saben que con esa cantidad de hidratos de carbono, con 1 día o 2 días, se alcanza a completar esas reservas. Ahora, desde la práctica, o desde mi práctica, por lo menos, es muy arriesgado
indicar o prescribir esta cantidad de hidratos de carbono si uno no sabe de qué cantidad de hidratos de carbono parte, qué cantidad de hidratos de carbono está consumiendo ese deportista. Supónganse que está consumiendo 7 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso y nos vamos a ir, porque la recomendación lo sugiere, a 10 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso, es un salto muy alto. Entonces podemos llegar a incrementar el riesgo de una intolerancia. Cualquier sobrecarga siempre se prueba en los entrenos, que son los entrenos más largos, los entrenos más cercanos a la competencia, pero así todo, yo lo que les diría es, o lo que les sugeriría es, empezar un poquito antes la sobrecarga, empezar más gradualmente, así la hago yo por lo menos. Yo, entendiendo que la competencia puede llegar a ser, supongamos en este ejemplo, el día domingo, empiezo a incrementar el aporte de hidratos de carbono en esa alimentación a partir del día jueves. El día jueves aumento la cantidad de alimentos con hidratos de carbono en desayuno y merienda. A ese aumento del día jueves, desayuno y merienda, el viernes le agrego alguna colación. Y a ese incremento del día viernes, el sábado le agrego mayor cantidad de alimentos con hidratos de carbono en el almuerzo y en la cena. Entonces, voy gradualmente aumentando por comida, intentando lograr que el sábado, previo a su competencia, tenga incrementado todas las comidas, las 4 comidas y las colaciones, la cantidad de alimentos con hidratos de carbono. Y de a poquito me voy acercando a la cantidad de hidratos de carbono, a la máxima cantidad de hidratos de carbono posible para ese deportista, ¿sí? Intentando estar lo más cercano a 10 gramos de hidrato de carbono por kilo por día. Con respecto a la cantidad de alimentos con hidratos de carbono en la última comida previo a un entreno o previo a una competencia, la sugerencia es que entre la última comida antes de entrenar o entre la última comida previo a una competencia dejen pasar un periodo mayor a 1 hora de reposo digestivo, por lo que la última comida antes de entrenar, yo la llamo UCAE, se haría entre 1 hora antes de empezar a entrenar y como muy lejano al horario de inicio de la actividad, les diría que como máximo 4 horas. Y la necesidad de hidratos de carbono de esta última comida, cuando la realizan 1 hora previo al entreno, es cercana a 1 gramo de hidratos de carbono por cada kilo de peso. Cuando se aleja, cuanto más lejos está, podemos ir incrementando la indicación de hidratos de carbono por kilo de peso. Esta última comida, tiene como objetivo aumentar las reservas de glucógeno a nivel hepático y así regular la glucosa sanguínea y mantener disponible esa energía para el lugar donde se necesita, sistema nervioso central, a nivel de músculo. Esta última comida tiene que ser, además de rica en hidratos de carbono, rica es 1 gramo de hidrato de carbono por kilo de peso, tiene que ser muy baja en grasas, porque de tener grasa podría llegar a incrementarle la duración o el trabajo digestivo. Con respecto a los hidratos de carbono durante los entrenos o durante las competencias, como yo les decía, que la última comida apunta a regular la glucosa sanguínea, estas ingestas durante los ejercicios apunta también a seguir manteniendo la glucosa en sangre estable con el objetivo de limitar la utilización de ese glucógeno hepático y disminuir la producción de enzimas contrarreguladoras, de la producción del cortisol, y estimular la utilización de glucógeno muscular. ¿Qué deportistas de larga duración se benefician con el hidrato de carbono durante los entrenos? Los que tienen una duración cercana o mayor a los 75 minutos. Dicho de otra manera, si el deportista
comió bien, hizo muy bien su última comida antes de entrenar y parte con buenas reservas de glucógeno muscular y buenas reservas de glucógeno hepático, esas reservas podrían estar sosteniéndolos durante aproximadamente 75 minutos. Ahora, si ese deportista sabe que su entreno va a ser de mayor duración o cercano a esto, la idea es que empiece a abastecerse de hidratos de carbono para ir sosteniendo esos niveles de energía disponibles, ¿sí? ¿De qué cantidad estamos hablando? Depende de la duración. Entonces, deportes de menor o entrenos de menores a 75 minutos, no necesita de hidratos de carbono, alcanza con que tome agua, ¿sí? De última se puede hacer algún buche para mejorar, algún buche con hidratos de carbono, como para mejorar un poco sus sensaciones, pero no necesita a nivel metabólico de ese hidrato de carbono. Se empieza a incrementar la necesidad cuando empieza a aumentar la duración. El rango les diría que entre 1 hora y 2 horas y media va entre un mínimo de 30 gramos de hidratos de carbono por hora hasta unos 60 gramos de hidratos de carbono por hora. O sea, entre 1 hora y media hasta 2, tal vez 30, 45 minutos, entre 1 y media, 2 horas y media, lo más cercano a 60 gramos de hidrato de carbono por hora. ¿De qué depende esto? Y depende de la tolerancia y depende de lo que esté acostumbrado a consumir, ¿sí? Pero esta es la recomendación teórica. Cuando la duración se incrementa por encima de las 2 horas y media, la necesidad de hidratos de carbono por hora se empieza a incrementar por encima de los 60 gramos y puede llegar hasta los 90 gramos de hidrato de carbono por hora, haciendo una mezcla de hidratos de carbono para mejorar la absorción de ese nutriente a nivel intestinal, ¿sí? Mejorar la absorción del hidrato de carbono favorece la llegada y la oxidación de ese nutriente. Esta es una estrategia que es una estrategia durante una carrera que duró 26, una carrera de 26 kilómetros, que en el caso de esta deportista los realizó esos 26 kilómetros con una altimetría bastante interesante en 3 horas 32, y fíjense, lo que utilizamos es una alternancia entre un suplemento de hidratos de carbono en forma de geles y otro hidrato de carbono en forma de membrillo. Lo que íbamos haciendo era alternando estos dos suplementos, estos dos alimentos, en el caso del membrillo, cada 30 minutos, ¿sí? Y el objetivo fue llegar a estos 60 gramos de hidrato de carbono por hora de entrenamiento. La misma carrera, diferente deportista, este es el caso de Ivana. Ivana hizo la misma carrera, pero con una distancia mucho mayor. Ella corrió los 160 kilómetros, las 100 millas. Fíjense que se alcanza a ver que las hizo en 34 horas, casi 10 minutos, 34 horas 10 minutos, y en el caso de Ivana utilizamos otros suplementos, y utilizamos un hidrogel, que Ivana lo fue concentrando al máximo posible. Yo no sé si se alcanza a ver en la foto, la van a ver muy chiquitito porque no están viendo la pantalla completa, pero en este suplemento lo trasladó en los diferentes suministros que van en sus chalecos, que se lo ven perfectamente en la foto, y en el chaleco Ivana puso la cantidad de sorbos que ella debía estar consumiendo por minuto para llegar a cubrir la base de los 60 gramos de hidrato de carbono por hora, y eso lo teníamos como base por hora, y por encima de eso lo que fuimos haciendo es agregando diferentes tipos de alimentos, muy simple, que ella los había probado durante sus entrenamientos. En este caso habíamos usado, por ejemplo, sándwich de chipá con dulce de membrillo, habíamos usado sándwiches salados de pan con jamón y queso,
y con esos alimentos y la bebida con el agua que ella iba agarrando en los diferentes puestos de habituallamiento, bueno, logramos llegar a cubrir sus necesidades durante estos 160 kilómetros o durante estas 34 horas de carrera. Acá hay algunos otros datos más de Ivana, pero bueno, ya los estoy entreteniendo demasiado y me estoy extendiendo demasiado y no quiero robarle tiempo para las preguntas. Entonces, respecto a la hidratación, el objetivo de la hidratación en los deportes de resistencia apunta fundamentalmente a intentar sostener ese peso corporal que tuvo al inicio del entreno o al inicio de la competencia, lo más cercano posible al peso con el que se inició. Se considera que si ese deportista entre el peso inicial previo a un entreno y el peso final post-entreno o post-competencia perdió más de un 2%, ese deportista podría considerarse que está en un estado de mala hidratación. Entonces nosotros debemos saber cuánto debería tomar para evitar tener una pérdida mayor al 2%, y para eso recurrimos en los deportes de resistencia a evaluar la tasa de sudor. La tasa de sudor es un método, una ecuación muy sencilla que consiste en que el deportista se pese antes de empezar su entreno, sin ropa, se pese después de haber terminado su entreno, sin ropa, sacándose todo el lugar donde pueda guardar un poco de sudor, las medias, la ropa interior, secándose bien el cuerpo, se vuelve a pesar, y esa diferencia no debería ser mayor a un 2%, lo más cercana posible a un 2%, ¿sí? Si esa diferencia del peso inicial más el peso final le sumamos lo que esa persona tomó, le restamos lo que esa persona orinó y lo dividimos por la duración de ese entreno, nos va a dar el dato de qué cantidad de mililitros de sudor produjo por hora. Y en base a ese dato vamos a saber qué cantidad debería reponer ese deportista en un entreno con similares características. Entonces, ¿cuál es la importancia de la tasa de sudor? La importancia es saber cómo nos vamos a hidratar o cómo le vamos a sugerir que se hidrate en un próximo entreno para que no pierda más de un 2% de peso, ¿sí? Si nosotros sabemos cuánto perdió, cuál fue la diferencia de peso entre el peso inicial y el peso final, también sabemos cómo reponer esa pérdida durante el post en la recuperación. La idea sería que no pierda más que recupere un 100% de esa pérdida como mínimo, ¿sí? Ya estoy terminando, Vicky o Clau. Estos son algunos suplementos que se utilizan durante los entrenos, bebidas de rehidratación, diferentes bebidas de rehidratación en polvo, con algunos agregados, por ejemplo de cafeína, algunas cápsulas de sodio, algunas cápsulas de sal, de sales, diferentes sales. Se puede utilizar tal vez alguna cafeína, ¿sí? Y no mucho más que esto. En el caso de Ivana, usamos pastillas de sal y cafeína, ¿sí? Y bebidas, usamos un hidrogel. Creo que esto es todo, porque si no los voy a atrasar demasiado. Perdón por todos los inconvenientes con la presentación, espero que la hayan podido ver lo mejor posible, y bueno, y pasamos a las preguntas. Excelente, Marcia, no hay problema, fue un día complejo hoy desde que empezamos. Sí, no contemos los charla, detalles, pero bueno, sí, fue complejo. Con respecto a las preguntas, hay una pregunta en el chat que habla de que si una persona obesa hace entrenamiento aeróbico y en ayunas, si lo que consume son las proteínas, y pregunta, ¿es erróneo esto que se dice? Una persona obesa que entrena en ayunas, entonces que sale a caminar, y entonces dicen si lo que consume son proteínas,
Ajá, estoy entendiendo lo que está queriendo decir. Pongamos en un contexto, estamos trabajando con, yo me largué a hablar, capaz que Ivana quería responder la pregunta, perdón Ivana, pero pienso que debe tener que ver la pregunta con algo de los sistemas energéticos que traté yo. Doy mi opinión y después si querés Ivana completala. La realidad es que si estamos trabajando en zonas de trabajo bajas, como puede llegar a ser una caminata, donde las frecuencias cardíacas son muy bajas y donde estamos trabajando en porcentajes respecto al consumo máximo de oxígeno o respecto a esa frecuencia cardíaca máxima en zonas de trabajo baja, el nutriente que nos está brindando energía para que ese músculo se contraiga proviene de las reservas que tenga esa persona, en este caso es una persona obesa o con sobrepeso, por ende no va a utilizar sus proteínas corporales como energía, ¿sí? Va a utilizar sus propias reservas corporales de grasa para poder contraer ese músculo y generar la contracción muscular, ¿sí? Perfecto. Ahora, si la persona, el deportista, aumenta de peso post ejercicio de más de 2 horas, ¿a qué se debe? Cualquiera de las dos, chicas. Sí. Si estamos hablando de deportes de resistencia, el aumento de peso en cualquier deporte, cualquier deporte en realidad tiene que justificarse por una mayor ingesta de líquidos respecto a la cantidad de líquido que perdió como sudor, ¿sí? Si comparamos lo que tomó respecto a lo que perdió, tomó más de lo que perdió. Y esto en deportes de resistencia de larga duración puede llegar a ser una complicación, porque lo que nos está diciendo es que si aumentó peso, retuvo líquido en ese torrente sanguíneo, y ese torrente sanguíneo con mayor cantidad de volemia, con mayor cantidad de líquido, puede haber hemodiluido ese sodio que le quedaba, porque también sodio fue perdiendo durante ese desempeño deportivo, y puede llegar a causar un bajón, una disminución del sodio por debajo de valores normales, ¿sí? Entonces, si tengo que responder concretamente lo que la persona está preguntando es, ¿a qué se debe que pesó más? A que tomó más líquido del que realmente perdió a través del sudor. Y es peligroso. Y última pregunta. ¿Por qué pastillas de sal en vez de bebida deportiva? ¿No es preferible vehiculizar con hidratos la hidratación? Sí, y les digo que ambas cosas son necesarias, ¿sí? En deportes de resistencia, la necesidad del sodio muchas veces no puede ser cubierta únicamente con la bebida de rehidratación. Ni siquiera les diría bebida de rehidratación, hay otros suplementos que vienen con el agregado de sodio, como por ejemplo los geles, pero muchas veces no alcanzamos a cubrir la necesidad de sodio, sobre todo en personas que son muy perdedoras de líquido, o muy de sudor, o muy perdedoras de sodio, donde tu caso. Entonces, pero en los deportes de larga duración es muy difícil llegar a cubrir la necesidad de sodio, entonces hay que recurrir a las pastillas de sodio, que es cloruro de sodio. Y ahí había una pregunta, tal vez es, ¿y por qué no sales? Y tal vez sí, las cápsulas que vienen también con algo de potasio, algo de magnesio, que y algo de sodio también. Yo particularmente prefiero ir directamente a las pastillas de sal, de cloruro de sodio, que hoy por hoy en el mercado nacional hay un par de laboratorios que la están desarrollando. Bueno, debido a el horario, les agradecemos muchísimo, Ivana, Marcia, y a todos los concurrentes a esta jornada. Por supuesto, vamos a repetir otras de actividad física, de deporte, de alimentación, de movimiento, seguramente con Ivana, con Marcia y otras personas más. Así que, bueno, Miriam, últimas palabras. 2 segunditos, y la primera cosa es felicitarlas, la verdad. Nos quedamos con ganas de saber mucho más de la complejidad de la ciencia y arte de acompañar a los deportistas. Nosotros nos deberemos conformar, aunque sea con acompañar, sacar del sedentarismo a las personas
comunes que vienen a nuestros consultorios a pedir asesoramiento, y eso entiendo que será más fácil. Pero no quería dejar de aprovechar esta oportunidad, que somos muchos, para recordarles que los esperamos 19, 20 y 21 de octubre, que vamos a estar haciendo las 15ª Jornadas Argentinas de Nutrición, con un temario extraordinario, con invitados nacionales y extranjeros, y un plus, una prejornada dedicada a obesidad, con temas de gran nivel de discusión y debate. Así que esperamos contar con todos ustedes, y otra vez agradecerles a Ivana y a Marcia, que fue una presentación extraordinaria. Gracias a todos. Gracias, Claudia, por la coordinación inmejorable. Muchas Gracias, chicas, me placer estar encantó, con ustedes. Tendrían que hacer Excelente. una jornada o algo, porque yo digo, a ver, es tan complejo el deporte de resistencia, se lo derivamos a Marcia. Es mucho más fácil. Pero necesitamos aprender un poco más, así Sí, que a lo mejor totalmente. una jornada para tener un Me poquito más de encantaría. tiempo, incluso Sí. para debatir desde lo práctico, cómo hacemos, estas recetitas de cómo agregamos, qué pensamos. La verdad que nos Sí, porque es debemos una complejo. jornada en la sociedad. Totalmente de acuerdo. Me Abrazo encantó, enorme para chicas. todas. Muchas Chau, chau gracias. para todos. Chau, Gracias, chau. gracias, gracias.